pero no está fácil el partido. Entonces el Banco Central debe decir, la verdad que yo no sé si me animo a jugar este partido de la liquidez, del crédito, de tratar de remonetizar más con 2.500 millones de dólares de dolarización de la gente y con la inflación que está empezando a bajar, pero cuesta. Es paradójico, Entonces ¿no? es como que estás en una trampa, ¿no? La demanda de dólares, que hoy están 2.400 millones de dólares, sin cepo, de la gente que va y compra dólares, con el cepo, que si no lo hubiesen levantado, ¿cuánto sería esa demanda de dólares? No sé, habría que ver, más o menos nosotros habíamos hecho teníamos una estimación de cuánto compraba la gente con cepo en el CCL o en el MEP. Esa es la referencia más o menos. Es estimado porque no hay número exacto, claro. Pero nosotros creíamos que más o menos, qué sé yo, habrán estado comprando, nosotros considerábamos en esa época 1.000 millones por mes, 1.000 millones de dólares, algo así. O sea, con brecha una demanda y con a la mitad. Y no sé, en ese momento más o menos así. Nosotros la estimábamos así. Cuando liberan el cepo, bueno, hay varios meses que dio muy alta, y después sí empalmó ya con la elección, con septiembre 25, con Kicillof, con el medio término, subió muchísimo, y ahora está estacionada a piso 2.000 millones por mes para arriba. Y me parece que eso está para quedarse, no va a bajar. Entonces, y termino con esto. Con Kirchner esos años no había dolarización de portafolio de la gente. Sí había compras para turismo, pero en esos años, con un dólar tan alto de Kirchner en ese momento, no había compra de dólares de la gente para ahorrar. Y con Menem, en el 1-1 de la convertibilidad, no tenía muchos conceptos sentido de ese tema. Entonces yo creo que puede ser, con el diario del lunes, aunque nosotros lo percibíamos también en ese momento, que esa instancia puede haber hecho que se frenara todo esto, y entonces el Banco Central, vos me decís, uno entiende al Banco Central, vos me decís, ¿cuántos dólares está comprando la gente por mes? 2.500 millones de dólares por mes. Como un relojito suizo. O sea, un solo mes pasó en noviembre, después de la elección del 25, que bajó a 1.000 y pico, pero fue un espejismo. Después y venías antes de 4.000 y pico, con lo cual se compensó con 2.000 y pico, 2.000 y pico, 2.000 y pico. No estás tranquilo. Entonces, ¿cuánto está la inflación? Y venía al 3 y pico hasta hace unos meses, ahora está a 2, ahora bajó por suerte a 1.9, 1.8, 1.7, pero no está fácil el partido. Entonces el Banco Central debe decir, la verdad que yo no sé si me animo a jugar este partido de la liquidez, del crédito, de tratar de remonetizar más con 2.500 millones de dólares de dolarización de la gente y con la inflación que cada vez que está empezando a bajar, pero cuesta. Es paradójico. Entonces es como que estás en una trampa, ¿no? Claro, paradójico. Ahí te dejo, Rafael, perdón. Porque liberás el mercado del dólar, le decís a la gente, vayan y compren dólares si quieren, todos los dólares que puedan o que quieran comprar, pero tenés atrapado el mercado de los pesos, que es el que le da vida a la economía real. Tenés ahí encorsetado, hoy el corsete te hace el mercado de los pesos, que es el que justamente te ayudaría a levantar la economía. En la época, vamos a ponerle números, en la época de Menem y en la época de Kirchner, esa que hablábamos recién, porque imagínate que Menem arrancó después de la hiper. O sea que casi no había plata en la calle. Estamos hablando de plata en poder de compra real, no plata nominal. Plata de cuánto compra los pesos que anda dando vuelta y el crédito que hay en la economía. O imagínate que Menem arrancó rebajo porque la hiper. Pero en algún momento, ya entrado los 90, a plata de hoy, la economía se movía con 250 billones de pesos. Es decir, funcionaba la economía con entre 200 y 250 billones de pesos a plata de hoy. Y la economía crecía. Y no había inflación. Con Kirchner pasó lo mismo. Vos arrancó no tan bajo, porque no hubo una doble hiper como tuvo en el 81 y 90 Menem, pero estuvo el corralito, la crisis 2001, o sea, se había licuado mucho la plata en la calle. Cuando empezó a remonetizar Kirchner, llegó también, antes de que Cristina Fernández pusiera el cepo del 2011, antes ya también la economía se movía con 250 billones de pesos a plata de hoy. Hoy, con mucha esfuerzo, estamos llegando a 170, 180 billones de pesos de plata en la economía, de plata en la calle y de depósitos bancarios. Ahora,
faltan 180, 203, falta 40, 50 billones de pesos para una economía reactivada y en movimiento, y eso es lo que está costando. Claro. Quiero ir a esto. Cuando ves el balance cambiario del Banco Central, vos ves 2.500, 2.000 millones de dólares por mes, ¿sí? Y ves que son 2 millones de personas por mes. Estable, más o menos, 1.900.000, 2.200.000, pero son más o menos siempre la misma cantidad de personas las que compran. No digo siempre los mismos, digo siempre la misma cantidad de personas que compran esa cantidad de dólares. Tiene que haber, no sé, más de 20 millones de personas adultas con capacidad de tener pesos y decidir comprar dólares o hacer otra cosa. Es que el resto no accede a nada. O sea, están tan deprimidos los ingresos que solamente la crema, esos 2 millones de personas pueden comprar dólares y deciden hacerlo porque es su manera de atesorar, porque es su inversión, porque no creen, por lo que fuere, y el resto no tiene ni para remonetizar la economía. Siempre fue más o menos así, ¿eh? Vos mirás la historia del mercado cambiario en Argentina desde que existe esa publicación, desde el 2003 para acá. Pero siempre me decías 250 millón. billones de pesos. O sea, había otra guita que se movía en la calle. Siempre hay 1 millón y pico de personas, 2 millones de personas que compran dólares. Generalmente siempre es así. El resto no tiene ahorro, no llega, no puede, no le alcanza o qué sé yo. Ahora... después hay que, ojo, de los 2.000, 2.500 millones de dólares por mes, hay 1.000, por decir algo así, que es turismo. O sea, que es gasto de turismo y tarjeta, qué sé yo, y el Shein y todo eso. Claro. Que va, y después está el atesoramiento propiamente dicho, que debe ser la mitad, 1.200, 1.300, una cosa así. Pero sí, es así. Estamos en un momento crucial también, porque el presidente te dice, yo me guío por este modelo, por este esquema de política económica. Y este es el esquema de política económica que yo creo y que yo confío que en algún momento esto nos va a sacar. Ahora, vos fíjate que Argentina está creciendo al 2 y pico % por año, 2, 3, depende del trimestre, anual, el PBI total. Donde lo que empuja, lo que aporta son el 20%. Hay un 20% de la economía, como ya todo el mundo lo sabe, 20% de la economía que crece al 10, 15% anual, y hace la cuenta, y eso, 20 que crece 10 te aporta 2. Entonces ahí está el 2 puntos, 2 puntos y medio, depende del trimestre, y el 80% restante de la economía prácticamente no crece. Entonces así está creciendo al 2-3% la economía. Ahora, si vos me dijeras, bueno, ponele que estuviéramos en Brasil o en Paraguay o en Uruguay o en Chile, vos decís, mira, la economía así como está me asegura 2-3% de crecimiento por año. Algún día va a empezar, después de varios años, donde uno que la estabilidad empieza a llegar mejor, que la economía nunca cae, sino que crece poquito, pero crece, que hay dólares, que el orden fiscal y qué sé yo, algún día esto va a terminar arrancando como en otros países. Pero claro, nosotros hace 15 años que estamos estancados. Entonces crecer 2% por año es nada. Es nada. Entonces vos me decís, y bueno, pero suponete, desde el año 2011, 2012 Argentina quedó estancada. O sea que en términos por habitante, dividís lo que crecimos por la cantidad de habitantes, debemos haber perdido 15 puntos, porque un 1% por año crece la población, más o menos, y claro, quedaste de a uno menos, ponele 15 abajo. Para recuperar el que estás 15 abajo en términos de producto por habitante del 2012 para acá, para volver de nuevo creciendo al 2% por año, menos 1 de la población, creciendo al 1% por año, necesitas 4 presidentes. Para volver al 2011 es casi imposible. Entonces me decís, si yo fuera otro presidente que vengo creciendo normal desde hace 30 años al 3, 4, 5% anual, viene un presidente que me dice, con este modelo vamos a crecer 2 por año. Bueno,
me la banco, veo a ver cómo funciona y voy viendo. Habrá ganadores, habrá perdedores, pero bueno, la pelota más o menos está jugándose. Ahora, si vos venís estancado hace 15 años y te dice alguien, mira, con este esquema por unos años vamos a crecer 2 por año, le sacás la población 1 y te quedás casi con nada. Entonces, eso es lo que hace un poco más de ruido todo esto, donde no es una cuestión ideológica, ni una cuestión de modelo, ni una cuestión política, ni eso. En algún momento el programa económico, un programa económico que crece poco y que arrastra una herencia mala, en algún momento la propia realidad te va a llevar a... O sea, por más que el presidente o el equipo económico o el ministro de Economía te diga, bueno, esto es lo que tenemos y este es el plan. Plan A, no hay plan B. Pero a la propia realidad económica te puede llevar en algún momento a recalcular. No la ideología, no perder una elección, no nada. Es decir, el propio plan puede llegar a empezar a zozobrar. ¿Por qué? Y bueno, porque si creces tan poquito, recaudas poco. Si recaudas poco, cada vez cuesta más mantener el orden fiscal. Y se está viendo en los últimos tiempos. Ahora, es más ¿cómo- difícil. cómo haces? A, B. Espera que termine No, con la- el secuencia. propio plan económico, en términos de la poca generación de actividad y de consumo, se va autogenerando escollos en el camino desde el punto de vista económico propiamente dicho, no Claro, político, claro, sí, no sí, social, no ideológico. Está claro que un programa económico exitoso, como dijimos al principio, es un programa que, para que sea sostenible en el tiempo, económico, fiscal, monetaria, cambiaria, social y políticamente, tiene que tener una tasa de crecimiento económico razonable y difundido para que eso pueda funcionar. Entonces, y eso es lo que no está pasando. Las únicas personas que hoy tienen capacidad para demandar más pesos son los que no demandan pesos, sino que se dolarizan. ¿Cómo salís de ese embrollo? Con el crédito, que era la gran apuesta, frenado, y en esta situación en la que tenés una mora altísima que también le quita capacidad de crédito a las familias que podrían demandar más pesos por el lado de los préstamos. No, el Banco Central, yo creo que ahí Collante lo había puesto, a Milcar. El Banco Central tenía una idea a principios de este año de remonetizar. Lo dijo, con todas las letras lo dijo, la verdad hay que ser sincero. Dijo, vamos a tratar de hacer esto. A ver si sale y a ver qué pasa. Nunca dijo, yo sí o sí voy a hacer esto. Dependerá, dijo, de cómo esté el mercado cambiario, dependerá de cómo la gente quiera tener los pesos, dependerá de la tasa de inflación. Dijo, yo voy a empezar a comprar dólares. Porque supuso que iba a poder empezar y compró con creces. Claro. Ahora, se dio cuenta en el camino de que no estaba confiado, de que iba a poder dejar todos esos pesos que dijo Amílcar en la calle y los levanta todos. Hay parte de lo que levanta que es natural del modelo. ¿Por qué? Hay dos formas de levantar la plata acá. Una es, que lo dijo Amílcar también, pero vamos a hacerlo bien objetivo. El gobierno tiene que pagar deuda en dólares. Tiene superávit en pesos. Eso también alguna vez lo vimos acá. Entonces el gobierno le va y le compra. El gobierno no va a comprar dólares directamente al mercado. No sé por qué. Podría ir directamente el Caputo y decir, compro como uno más. No, lo manda al Banco Central a comprar. Y después él le compra al Banco Central por afuera. Entonces le lleva los pesos y le trae los dólares y paga parte de la deuda externa. Al llevarle los pesos, esa es una forma de ir retirando, retirando pesos. Pero uno diría, es un retiro genuino, normal, hasta sano, te diría, de retirar pesos, porque está generando sus pesos genuinamente con el superávit, va, le compra los dólares al Banco Central, no le pone una letra intransferible, no le pone un pagaré, no le usa las reservas como eran años anteriores, va y le lleva pesos de verdad, pero retira pesos. Ese pedazo, qué sé yo, Calavera no chilla, está dentro del orden macroeconómico de Argentina. El otro pedazo es el más, diríamos, negativo para el consumo, la actividad y el crédito, que es el que el Banco Central, por su cuenta, o el Tesoro retira más de lo que necesita, o el Banco Central coloca bonos o letras dólar link o qué sé yo, porque se da cuenta de que hay gente que quiere cobertura cambiaria porque quisiera tener dólares, y le dice, te doy estos bonos, y retira pesos, y ahí se arma el lío. Se arma el lío. Pero hay un pedazo del retiro que es sano y natural, diríamos. Pero hay otro pedazo
que se nota que está forzado porque el Banco Central se da cuenta que no está cómodo. Si tuviera que inyectar más plata y que quede plata, entonces lo retira. Y eso estamos en una trampa, estamos en un círculo vicioso. Ahora sí, Una manera, perdón, pero quiero terminar con esta idea. Una manera de inyectar pesos podría ser subir el bono a los jubilados, que está en 70.000 desde hace 2 años y pico. Digamos, está bien, me dirías plan platita. Vos no, pero digo, Milei diría... No, yo también. Bueno, está O sea, bien, pero digo, sí. no estás diciendo, no sé, eliminar el IVA a los trabajadores o, digo, Él no está el plan encuesta, planteo digo, electoral. nuestra encuesta es Lo que estás aumentar diciendo es salarios, a los sí, ingresos que están sí. bajando en términos reales, los Claro. jubilados de la mínima porque tienen el bono congelado, bueno, ponerle más plata en el bolsillo porque no van a ir a comprar Claro. dólares, van a ir a cubrir agujeros, consumir. van a empezar a mover la economía desde abajo. Y eso es lo que tampoco ocurre. No, porque lo que casi estamos seguros, no vamos a poner la mano al fuego por nadie, pero lo que estamos prácticamente seguros es que este gobierno no va a hacer eso. Este gobierno no va a aumentar el bono a los jubilados. Este gobierno no va a resignar superávit fiscal en términos de en pos de aumentar el consumo. No va a aumentar las jubilaciones más de lo que la ley lo dice, no va a subir subsidios, más allá de que alguna cosa tuvo que hacer por la guerra, no va a subir los subsidios al transporte ni a la luz, no va a hacer créditos subsidiados y qué sé yo, no va a hacer una mega oleada de obra pública para reactivar, todo eso no lo va a hacer. No va a hacer nada. No va a hacer fiscalmente este gobierno. Nos acostumbró y creo que la convicción presidencial es evidente de que eso no lo va a hacer. Lo que sí naturalmente podría hacerse en el marco de este programa económico, que no es plan B, es plan A en realidad, sería que el Banco Central cuando compra los dólares Dije, ahora, trate de ir Suelte un dejando... poco más el dólar. ¿Eh? Suelte un poco más el dólar. Tolera un dólar más alto. Bueno, podría ser, o una tasa de inflación no tan en declinación, Claro. podría ser. Ahora, Vos podrías decirle al Banco Central, bueno, vos le decías, bueno, larga un poco, porque vos sabés que así, yo no sé en qué va a terminar esto, no en qué va a terminar. Si, supone que la economía queda así planchada, y la inflación en 1,8, 1,7, 1,6, 2, depende del mes, qué sé yo, ese combo. ¿Le sirve a ustedes para el programa económico? ¿Sirve para enfrentar el proceso electoral del año que viene? ¿Sirve para ganar la elección? Ya no sirve. Y no sé, pero ¿y qué querés? Te dice el Banco Central. ¿Querés un poquito más de inflación? ¿Me estás pidiendo que yo libere más plata? Puede pasar, no es seguro, pero puede pasar que la inflación quede arriba de 2, que la gente en vez de 2.000 compre 3.000 millones de dólares por mes, que estemos, y justo ahora que viene el año electoral. Entonces, claro, pero es eso, no le pidas otra cosa. Este programa económico, peor te diría, el presidente muchas veces lo ha dicho, no el Banco Central, pero el presidente y el Ministerio de Economía es como el jamón del sándwich, pero el presidente ha dicho muchas veces, yo no emitiría ni un peso. claro, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? El Banco Central dio muestras de querer algo hacer, después medio que recula, pero me olvidé lo que iba a decir. Bueno, pero sí. estamos en esa. Sí, sí, ahora Estamos en eso. Pues Milei dice, mira, puse la tasa en el 22%, por estos auriculares y escuchamos al presidente y la seguimos. Mira qué interesante, a ver. La estabilización tiene 3 partes: una política fiscal, una política monetaria y una política cambiaria. Eso lo estamos cumpliendo. Digamos, lo que tiene que ver con las instituciones, estamos creando instituciones pro crecimiento. Ahora, bueno, yo digo, a ver, la tasa de interés, ¿vos te crees que con el kirchnerismo sería más baja? Digo, qué estupidez. O sea, si el riesgo país era 3.000, si la inflación estaba viajando al 300%, esa tasa de interés no sé, no podía bajar del 400, 500%. Sí, ya te digo yo. ¿Me comprendés lo que Sí, te digo? claramente. ¿Cuánto es la tasa de interés hoy? 22. Él dice, la tasa de interés es 22. Ahora yo te muestro acá. Recién lo mostramos. Mira lo que le cobran a Rafael. No le cobran el 22, mirá, Pobre Rafael. Pobre Rafael. Che, paso mi alias y me dan una mano. Perdí acá está, a ver. 584 CFT.
Acá está, ponele ahí, mira lo que le cobran a Rafael, esto, mensaje para Milei y para Galperín. No le cobran 22, mira lo que le cobran 581. Estás hecho pomada, Rafael, te das cuenta que no sos exitoso para... Lo que pasa que a ver, más allá de Rafael, sí. pobre, Sí, es cierto, pobre. podemos hacer una vaquita acá en el programa para... Pero ¿Para qué tiene que ir a Rafael, pedirle a No, Galperín? no, si- pero pará, pero vuelvo a esto, porque lo traía porque me parece que es relevante. Yo soy una persona, Mercado Pago, conoce mi historial, conoce cómo me muevo, tengo una tarjeta, o sea, uso la plataforma, no tengo deudas, no tengo deudas, o sea, sabe que tengo un muy buen historial crediticio y me ofrece un CFT de 581. tiene 3 laburos. ¿Qué pero- pasaría, claro. ¿Qué pasaría si tuviera otro nivel de ingresos y Mercado Pago lo vería porque uso la plataforma? Entonces, Pero más allá ¿cuánto me ofrecería? del caso por caso, la única manera genuina de tener una tasa de interés razonable para crédito es remonetizar la economía, es que haya más plata en la economía, Pero es la por eso, única manera pero cuando genuina. Milei dice la tasa, Porque- ¿qué me pedís a mí? Mira, si yo te bajé el riesgo país, la tasa la bajamos al 22%. Estamos mostrando el caso de él y tenemos otros casos, digamos, de otra compañía acá del estudio que le cobraban algo Está bien, parecido pero la tasa a esto. activa está mucho más alta, claro. La Pero por tasa eso- activa está mucho más alta Pero, que el pero entonces, 22. es la trampa ¿por qué del modelo remonetizar en estos casos si la tasa pasiva es negativa, digamos? La plata a la que un plazo fijo Sí, sí. es negativa, Sí. una letra del tesoro es negativa, una caución es negativa. Entonces, ¿no alcanza eso solo como para bajar la tasa activa y que este 584 sea Sí, sí, pero 300 vos y que un fijate. banco te preste al Claro, pero 35? vos fíjate que cuando van a licitar la deuda en pesos del Tesoro, que sobrecoloca, uno podría decir, bueno, en vez de sobrecolocar, que a lo mejor no lo hace porque quiere, sobrecoloca porque los bancos, como no están prestando ahora a la gente, el punto anker al revés está pasando, entonces toma a una. Pero si el gobierno decidiera bajar la tasa de interés, pagar menos en los bancos, entonces capaz que ahí sí dirían, pará, si me va a pagar mucho menos tasa de la que me viene pagando hasta ahora y yo le estoy sobrecolocando deuda, no le voy a sobrecolocar deuda, voy a, hasta incluso depende de la tasa que me ofrezca, hasta aquí incluso rechazo colocar y ahí empieza de nuevo ese circuito posible de regeneración de crédito a tasa más baja. Pero no está pasando porque el crédito está frenado, B, porque el gobierno no está haciendo eso. Pero por eso entonces Milei tiene o un mal diagnóstico o nos está No, vendiendo gato no, por liebre Milei- cuando dice no. la tasa está en el 22. No, bueno, eso, la tasa del 22 no es la tasa a la que los bancos Bueno, por prestan eso. plata. Pero por eso no es una- la salida. Él dice la tasa va a bajar al Bueno, 22 es una referencia, pero que en el fondo de todo volvemos a lo mismo. Claro. El tapón del programa, Ahí el está. tapón del programa es la política monetaria. El Ahí tapón del programa es más que la política monetaria, es que el gobierno aspira a tener la inflación muy baja, o por lo menos forzar a que baje mucho la inflación y a estabilidad cambiaria. Y a estabilidad cambiaria, que en el fondo son primos hermanos. Con la estabilidad cambiaria trato de que la inflación baje lo más rápido posible. A costa de tener la economía no muy líquida o menos líquida y a costa de tener el crédito frenado, a costa de tener el consumo parado y aspiran a que durante un tránsito eso sea así hasta que revuelva a arrancar de todo de otra manera. Y es lo que esa es la aspiración del gobierno, del presidente por lo menos, No sé, es como dijimos algún día acá cuando vinimos, esto es el presidente te lo dice, algún día, tarde o temprano, esto Claro, en algún momento arranca. Sí, sí. Vos dijiste el plan algún día. Algún digamos. día, en algún momento arranca, pero el tema es qué momento, en qué momento. Y después ahora viene, porque claro, todos uno está ansioso, ¿no? Ya por el 2027, porque claro, es un año especial, viene la elección, el gobierno también ya está Claro, en sí. carrera electoral claramente. Sí, sí. ¿Qué puede pasar? Y ese va a ser un test central. El gobierno va a seguir así, tal cual, a rajatabla con su esquema, como parece que va a ser hasta... Supone, nos encontramos acá, vengo de nuevo en Sí. marzo, Sí. y estamos igual.
Porque yo vine el otro día acá, yo me fijé, vine hace 2 meses y medio acá, y estábamos igual. Sí, Más o menos igual. sí, Bueno, sí. O sea, no está trabado el Tapón, programa, digo. está atrapado, está taponado el Y programa. dijiste algo que circuló mucho en redes y que viene a cuento, es el tercer año. ¿No? El tercer año de la economía, el tercer Bueno. año, el tercer año de Cristina, el tercer año de Macri, el tercer año, bueno, Alberto, ni hablar. Y vos decías, está comprando dólares, no tiene problemas por el tipo de cambio, no pareciera haber un cisne negro, Y más o menos es lo que está pasando. O sea, y sin embargo no arranca. claro, porque es otra cosa. Nosotros hablábamos acá del síndrome del tercer año. El síndrome del tercer año fue a Cristina devaluó en el 2014 y le subió la inflación y recesión. Mauricio Macri en el 2018 tuvo una crisis cambiaria, inflacionaria, recesiva. Y Alberto Fernández en el 2022, pobre con la pandemia y toda esa historia, la inflación se le fue a 100% en el 2022. Este gobierno no está teniendo un problema, una crisis cambiaria, inflacionaria, recesiva en el tercer año. El 2026 lo está sorteando sin una crisis, sin un cimbronazo así. La inflación no se le fue, el dólar no se le fue y la actividad la está ahí, está peleando. Pero eso no garantiza resultados. Eso no garantiza que el programa sea exitoso en términos de desplomar la inflación y reactivar la economía. Claro. Y es lo que está pasando. Es decir, ¿sorteó el tercer año? Lo sorteó. Lo está sorteando. Vamos a decir, qué sé yo, puede pasar algo acá. Lo está sorteando a diferencia de los otros. Pero al mismo tiempo está taponado el programa. El programa está taponado. ¿Por qué? Claro. Porque si vos querés tener 1% de inflación por mes, como parece ser la aspiración oficial, y querés tener 1.500 el dólar, entonces vos me decís, sí, pero en la paz de los cementerios. Y bueno, todo no se puede. Te pueden llegar a decir, algún día esto va a empezar a... Si yo tengo mucho tiempo seguido, 1% por mes, y tengo el dólar tanto tiempo tranquilo, va a llegar un momento que en la gente, como en la convertibilidad, o que yo, va a decir, bueno, listo, me juego un poco más a hacer algo más con pesos, o algo así, pero claro, eso no sé si serán 1 año, 2 años, 3 años, Claro, no lo claro. sabemos.